como se ha demostrado. Pero a veces cuando uno tiene que gestionar una crisis y tiene que defender lo contrario de lo que ha estado diciendo durante mucho tiempo, le cuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor, como una medida estética para devolver confianza a la gente, sería necesario unos ciertos cambios personales, no en la legitimidad democrática. ¿A la frente de los bancos se refiere? No, los bancos son empresas privadas de momento y que yo sepa, salvo en mi caso, en concreto, no suele el poder político dedicarse a quitar a los presidentes de banco, ¿no? En mi caso. Está sugiriendo un cambio de gobierno, por lo menos. Estoy sugiriendo que a lo mejor, para devolver confianza a la gente, pues hay mucha gente que me dice en la calle, hombre, pero ¿usted cree que las mismas personas que estaban navegando en bonanza ahora pueden...? Y hay veces en que hay que cambiar caras y hay que cambiar lenguajes, y a lo mejor es para hacer lo mismo, ¿no? Pero la política, como la vida, se compone de imagen, ¿no? Y yo comprendo que haya personas que les cueste más navegar en situaciones de dificultad. A lo mejor para hacer lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Yo a veces percibo que en el ambiente cuesta mucho y hoy se dice una cosa que hace 3 meses se negaba, hace 3 meses estábamos, bueno, teníamos algún problema, pero hoy estamos ante una depresión, mañana ante una crisis. Si lo está usted viendo en Davos, en la sede del capitalismo mundial, resulta que los grandes gurús de la economía se reúnen y ¿qué dicen? Pues dicen una cosa tan sólida como: no sabemos qué nos ha pasado, no sabemos a dónde vamos, y lo único que sabemos es que mañana va a ser un poco peor que hoy. ¿Con esos instrumentos se puede gerenciar una sociedad? ¿Eso es toda la respuesta que tenemos? ¿No sabemos por qué? Pues sí sabemos por qué. Sabemos porque se instauró una sociedad, unos valores que han fracasado. Sabemos que un sistema financiero gerenciado en la riqueza financiera ha fracasado. Sabemos que un modelo bancario que se ha olvidado de las empresas ha fracasado. Digámoslo. Sabemos que determinadas conductas de desprecio hacia los empresarios del sector real han fracasado. Sabemos que en España, por cierto, también teníamos una economía excesivamente dependiente de la construcción, excesivamente dependiente de la promoción inmobiliaria, hasta cierto punto del turismo. Entre nosotros se instaló la especulación y todos fuimos responsables. Unos porque especulábamos con la vivienda, los bancos porque nos ofrecían el dinero casi gratis, los promotores porque no ponían freno, en fin. Todo esto es la verdad, ¿no? Y como esta verdad tiene arreglo. Lo que pasa es que yo, mire, le voy a poner un ejemplo muy dramático. Yo, cuando estuve en prisión, me planteaba que llegaría un día en que saldría. La prisión es oscura como esta crisis y se pasa mal. Tenía que prepararme para salir y salir lo mejor posible. Pero no podía pretender salir al día siguiente. Al día siguiente iba a estar en la celda. Iba a seguir allí. Pues si nosotros nos preparamos para el día siguiente y somos conscientes de lo que hemos hecho mal y tratamos de ponerle remedio con nuevos valores, no es que vayamos a salir, que vamos a salir, es que vamos a salir muy fortalecidos. Ahora, de todas formas, señor Contreras, una de las grandes preocupaciones que ahora mismo hay en la calle, y usted eso lo sabe, es el paro. Claro. El incremento notable del paro mes a mes. ¿Hay alguna fórmula para atajarlo? Que no sea la de seguir, en fin, destinando dinero público para hacer obras que probablemente tengan una respuesta muy virtual, en fin, muy coyuntural, pero después no se va a generar un empleo de continuidad. ¿Hay algo más que mantener el subsidio y ampliar la cobertura de desempleo como ya ha hecho el señor Zapatero? ¿No hay medidas que puedan, en fin, frenar esta sangría laboral? Porque aparentemente, oyendo hoy a Zapatero, en las Cortes no hay más cera que la que arde. Esto es lo que hay. Y a seguir aguantando y esperando a que el señor Obama probablemente aporte alguna solución desde Estados Unidos. ¿Por qué se produce el paro? Porque las empresas no pueden pagar las nóminas. ¿Por qué las empresas no pueden pagar las nóminas? Porque no ganan lo suficiente. ¿Por qué no ganan lo suficiente? O porque el mercado se contrae, o porque no tienen acceso a las fuentes de financiación adecuadas. Es importante decir que cada vez que los bancos están restringiendo de una manera arbitraria, si es que lo hacen, el crédito, están potencialmente creando un desempleo. Es verdad. Es absolutamente verdad. Precisamente por eso la prioridad número 1 del gobierno debe de ser restablecer el circuito del crédito. Precisamente por eso Obama pide $1 billón, nada más y menos que $1 billón, ¿no? Pero para mí es que es la mayor de las tragedias. Es decir, no se trata de un subsidio de desempleo. La gente no quiere que le subsidien, salvo algunos. La gente lo que quiere es trabajar, porque el poder trabajar no solo es un mecanismo económico para obtener recursos para subsistir, es que uno tiene que estar psicológicamente consigo mismo, ¿no?
Una sociedad que genera este volumen de paro es una sociedad que ha fracasado. Un modelo que genera 4 millones, me da igual, el 10%, el 3%, me da igual, es un modelo que ha fracasado. Y tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre para no volver a repetirlo. ¿Qué se puede hacer? Estirar, no apretar a las empresas hasta el extremo de ponerlas en una situación donde tengan que empezar a despedir gente, ¿no? Bueno, me dicen desde control, señor Conde, ¿tiene usted el móvil por ahí encendido, casualmente? Parece que estaba sonando, aunque no... No. Bueno, pues un sonido de un móvil se nos está colando, igual es de alguno de los... El mío no es porque está apagado. Que están por ahí, repartidos por el plató. Dígame una cosa, ¿está haciendo el gobierno todo lo que tenía que hacer para afrontar esta situación? Porque no se toma todavía ninguna medida estructural, que podría ser probablemente generadora de confianza ante las empresas, ante la sociedad, ante los ciudadanos en general. ¿Qué medidas cree usted que debería tomar? Lo que pasa es que el gobierno ha ido generando, y admitámoslo, ¿no? Ha ido generando un cierto grado de desconfianza porque ha ido variando el discurso. Cuando en 3 o 4 meses pasamos de no pasa nada, estamos en una situación de depresión, cuando pasamos de tener un cierto superávit en las cuentas del Estado a tener un presupuesto de 6 puntos de déficit al final de este año, la gente tiene la sensación de que existe un descontrol, un desgobierno, ¿no? ¿Se puede hacer mucho más? Yo no admito el discurso de no se puede hacer nada más. Lo que pasa es que hay que ser conscientes de que nosotros, para bien o para mal, entregamos la política monetaria en manos de la Unión Europea. ¿Podemos manejar hoy nuestra moneda? Pues no, debido al euro. ¿Podemos manejar la política fiscal? Es decir, ¿podemos reducir los ingresos y reducir los gastos? Pues sí, podemos dentro de un orden. ¿Podemos generar dinero artificialmente dándolo a la máquina para entendernos y crear déficit público? Pues sí, pero hoy mismo decía el ministro Solbes que ya nos están llamando la atención desde Europa para decir, oiga, tengan ustedes en cuenta que en el año 2011, mire usted, déjeme a mí ahora de déficit público, déjeme de 3%, que cuando estamos en una situación de alarma económica tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer, porque nuestra economía española no es igual de fuerte que la alemana, y a mí me parece muy bien que los alemanes sean capaces de llegar al 3%, pero si los españoles no llegamos al 3%, está mucho antes España que esas cifras del 3 o del 4 o del 6 o de que lo que se llama la congruencia con la Unión Europea. Por lo tanto, yo me preocuparía mucho más de España, mucho más de la tierra, mucho más del territorio, mucho más de las medidas que tenemos enfrente que de esos números abstractos. Pero usted sería partidario, por ejemplo, de buscar fórmulas de contratación laboral diferentes, flexibilizar el mercado laboral, por ejemplo, abaratar el despido, si me permite la expresión. Ya sé que estas son cosas políticamente incorrectas en la España de ZP. No. Congelar el sueldo de los funcionarios en una circunstancia como esta, en la medida y en el convencimiento de que los funcionarios, felizmente, no son objeto de ERES como el resto de los trabajadores. Empecemos por el principio. Este tipo de medidas. Tenemos un Estado que, en términos de gasto público, la estructura del Estado actual con las autonomías, tal y como la tenemos estructurada, empecemos por ahí, ¿no? ¿Está generando un gasto público consultivo que nosotros no podemos pagar? ¿Sí o no? Se ha explicado claramente a los españoles, de una manera clara, terminante, lo que nos cuesta, si es que nos cuesta. Pero empecemos a despejar dudas, ¿no? Lo que nos cuesta, si es que nos cuesta, el mantener todo este aparato administrativo que parece que se autorreproduce a sí mismo. Estamos generando un gasto público consultivo que en estos momentos no podemos pagar. Tenemos un Estado para ricos.